Buenos días o buenas noches cuando tal vez ya escuchen la clase. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Jueces en el capítulo 14 y solamente un minuto para retomar el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es que la semana pasada aprendimos que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. La semana pasada vimos Jueces capítulo 13 y dice ahí en el verso 1 que Dios los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y hoy estamos viendo el capítulo 14 de Jueces y voy a leer algunos versículos y tomo una porción y luego los desmenuzamos. Dice Jueces 14 en el verso 1: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, pues todos hemos oído historias acerca de Sansón. A los niños especialmente les gusta escuchar de Sansón porque él fue el hombre más fuerte que ha existido. Más adelante en este mismo libro leemos de cuando Sansón fue a Gaza y dice que la Biblia que arrancó las puertas de la ciudad junto con las columnas y de ahí se fue hasta Hebrón, caminó como 60 kilómetros. Yo no me imagino que un hombre tenga una fuerza tal que pueda levantar unas puertas con todo y las columnas. Muchos estudiosos calculan que las puras puertas pudieron pesar como 400 kilos, porque sabemos que pues las puertas de la ciudad protegían la entrada de las ciudades, entonces eran puertas muy fuertes. Entonces aquí simplemente alcanzamos a percatarnos que efectivamente Sansón era un hombre muy fuerte. Fue llamado desde su nacimiento, ya ven que se le apareció el ángel de Jehová a la madre de Sansón. Entonces sabemos que se apareció el ángel de Jehová, no un ángel, sino el ángel de Jehová. Y hay varias citas, esto sería muy bueno que ustedes después lo pudieran estudiar. Está en Zacarías 3, 1 y 2 y el verso 6, hablando del ángel de Jehová y quién es este ángel de Jehová. Pero bueno, finalmente vemos que a Sansón le gustó una mujer filistea. ¿Qué es esto de que era una mujer filistea? Pues era de sus enemigos, ¿verdad? Es como las familias, ¿no? Que están peleadas una con otra y si un muchacho y una muchacha se enamoran, pues es un gran problema porque pues finalmente las familias no se quieren, no hay manera de reconciliar. Y en el caso de Sansón, pues eligió a una mujer que finalmente no debió de ser para él. Pero bueno, Dios siempre usa todas las cosas para nuestro bien y él usó aún esta circunstancia de que Sansón eligió a esta mujer. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este asunto? Sus papás de Sansón le dijeron que si no había una mujer de ahí de su pueblo para que fuera,
y buscar a una mujer, hija de los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Israel. Pero finalmente él quiso continuar con lo que él quería. Los padres de Sansón se estaban ajustando a lo que era una ley para ellos. Los padres hebreos escogían a las esposas para sus hijos. Esto lo podemos ver en Génesis 24, 1 al 3, Génesis 28, 1 y 2 y Génesis 38, 6. Esos son algunos ejemplos de cómo los padres hebreos elegían las esposas para sus hijos. Entonces ellos protestaron porque ellos eran pues unos padres que amaban a Dios, tanto así que acabamos de mencionar que Sansón había sido escogido desde su nacimiento para ser nazareo, y tomar a una mujer que no era de su pueblo era contrario a la ley. Pero veamos con cuidado el verso 1, dice, Sansón vio. Esta palabra vio en hebreo es ver con los ojos o ser atraído por la vista, atraído por lo que vemos. Entonces, pongamos cuidado todos nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice ahí en Proverbios 31, 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y la palabra engañosa en el hebreo significa una falsa impresión. O sea, engañosa es la gracia, es una falsa impresión. Vana significa vacío o transitorio. Yo busqué en el diccionario qué significa vano y tiene muchas acepciones o varias. Dice que vano es algo falto de realidad o falto de sustancia. Otra cosa también es hueco o vacío, falto de solidez. Otro que es vano también es inútil, infructuoso o sin efecto. Y hablando de la personalidad vana, es arrogante, presuntuosa y envanecida. Entonces, empezando por allí, ¿verdad? Veamos también qué dice Primera de Pedro 1:24. Dice que toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, nosotros, ¿verdad? Claro, en la juventud, muchachos, muchachas, pues están precisamente en la flor de la vida, ¿verdad? Pero eso un día va a tener término. Entonces, tenemos que pensar los jóvenes, ¿verdad? Que un joven vea a una muchacha o la muchacha al muchacho, que no se detenga nuestra elección o la elección de los jóvenes al buscar una persona, que no se detenga en nada más lo que ven los ojos, porque acabamos de ver que la hermosura es engañosa y es vana, y la juventud se marchita, se va acabando, ¿verdad? Va pasando. Y si es lo único que a los jóvenes les atrae unos de los otros, pues esa persona, esa apariencia un día va a acabar, esa hermosura, pero ¿qué hay más allá de lo físico? Es el carácter, es la belleza interna, que eso con el paso del tiempo aún puede ir siendo más sólido, puede ir siendo más atractivo aún que la propia belleza física. Entonces, bueno, vemos que Sansón no tomó en cuenta la recomendación de sus padres y se aferró a lo que él ya había elegido y les dijo, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Sin embargo, en el verso 4 vemos que con todo y esta obstinación de Sansón, Dios iba a sacar algún bien de esta situación porque dice que los filisteos dominaban a Israel. En el verso 5 vamos a leer, dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat,
he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces, pues allí ya iba solo Sansón, ¿verdad? Quizá nosotros podemos pensar que iban discutiendo en el camino porque pues ellos no estaban de acuerdo. Tuvieron que darle gusto al hijo, ¿verdad? Y decir, bueno, está bien, te vamos a acompañar, pero ellos no estaban de acuerdo en la elección de Sansón que había hecho. Y dice aquí en el verso 7, descendió pues, hablando de Sansón, y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Entonces, ya como entendemos aquí, Sansón fue y habló con ella. La Biblia no nos da el nombre de la mujer. Y finalmente podemos entender a lo largo de la lectura del capítulo 14 que seguro le dijo, me quiero casar contigo, y la muchacha dijo sí, y todo quedó satisfecho, ¿verdad? El asunto. Luego el verso 8 y 9 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dijo también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Y por qué no se los descubrió? Pues porque ya sabemos que los que eran nazarios no deberían tocar o contaminarse con un cadáver, con un cuerpo muerto. Esto era de un animal, pero igualmente, ¿verdad? Por eso seguramente no les dijo a sus papás. Continuemos la lectura. El verso 10 dice, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, pues así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Les voy a leer esta misma porción en otra versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Aquí dice que tomaron otros 30 compañeros, pero no dice más. Pero en esta otra versión me parece que queda muy claro por qué hicieron esto ellos. Verso 10 dice, el padre de Sansón fue a ver a la muchacha, y Sansón dio allí una fiesta, según se acostumbraba entre los jóvenes. Pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. A estos 30 Sansón les dijo, les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que va a durar la fiesta me dan la respuesta correcta, yo le daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le contestaron, dinos pues tu adivinanza. Sansón les dijo su adivinanza. Del que comía salió comida, del que era fuerte salió dulzura. Y 3 días después ellos no habían logrado resolver la adivinanza. ¿Qué vemos aquí? Pues que seguramente ellos se pusieron muy nerviosos porque ya habían pasado 3 días de la fiesta, y la fiesta iba a durar 7 días porque era la costumbre. Cuando había una boda, la fiesta duraba 7 días. Entonces, estos 30 hombres que estaban allí, pues porque los filisteos tenían miedo, ¿verdad? Seguro agarraron a los más fuertes que tenían y se los llevaron a Sansón como para que los cuidaran. Pero finalmente, cuando les dio la adivinanza, en la Reina Valera dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Entonces dice que no pudieron declarar este enigma en 3 días.
Entonces, en el verso 15, a partir de allí vemos pues la traición de la esposa de Sansón, porque ya efectuándose la boda todavía no se consumaba, la costumbre era que ya se fueran los dos a su casa, a su aposento, al final de los 7 días, pero ya era su mujer de Sansón. Y dice el verso 15, al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido, por eso vemos que ya estaban casados, porque aquí dice marido. Dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos han llamado aquí para despojarnos. Vean este mismo versículo en la Biblia Dios habla hoy. Lo dice así con una claridad grande. Dice el verso 15. Déjenlo encuentro porque no es una Biblia que yo use frecuentemente. Dice, así que al cuarto día le dijeron a la mujer de Sansón, procura que tu marido nos dé la solución de su adivinanza, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Parece que ustedes nos invitaron solo para quitarnos lo que es nuestro. O sea, estaban pensando que los querían despojar. No era el caso, ¿verdad? Porque, pues, si una fiesta duraba 7 días, pues a lo mejor era parte del tiempo que pasaban juntos, ¿no? Platicando, hablando y etcétera. Pero ¿qué dice a partir del verso 16? Dice, y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces si no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. ¿Y qué es esto, verdad? De que lloró la mujer de Sansón, como dice allí a partir del 16. Pues que ella, obvio, tuvo miedo, ¿verdad? Por la amenaza que le hicieron los filisteos. Pero en lugar de eso, ¿qué no pudo haberle dicho al que ya era su esposo? Oye, mira, me están amenazando. Tendría que haber hecho eso ella, número uno, porque ya era su esposo. Entonces decirle, oye, mira, vas a tener que hacerte cargo de esto. Me están diciendo que me van a quemar a mí y a toda la casa de mi padre, o sea, toda la familia. En lugar de eso, como ella era filistea, como que no los quiso echar de cabeza. Mejor, pues me voy en contra de mi marido, lo traiciono y hago que me diga la verdad acerca del enigma. Entonces, allí ella lo engañó, si lo vemos fríamente, ella lo engañó porque apela a los sentimientos de Sansón. Dice que le dice, me aborreces y no me amas. O sea, no dice la Biblia cuánto tiempo llevaban de conocerse, yo pienso que unos cuantos días. Pero le apela y le dice, me aborreces y no me amas. Y yo quiero que me digas de qué se trata, ¿no? Entonces, finalmente dice que lo presionaba en el verso 17, que al séptimo día se lo declaró porque le presionaba. Y ella rápidamente fue y le dijo a los filisteos de qué se trataba. Vemos entonces que Sansón parece haber sido muy vulnerable a las lágrimas de la esposa, que le lloró ahí, en esta otra Biblia dice, le lloró.
O sea, se la pasaba ahí junto de él, llora y llora y llora y llora y llora y llora. Entonces lo presionaba. Y ella, en cuanto Sansón le dijo de qué se trataba, fue y se lo dijo a los de su pueblo. En un comentario bíblico, el Bacon, cuando dice aquí en el verso 18, dice, si no haraseis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. A mí me llamó mucho la atención esto, ¿cómo así de que si no haraseis con mi novilla? ¿Qué significa, no? Y en otras versiones no dice novilla, dice becerra. Y en otras, o sea, ¿cómo puede un hombre, un marido, dirigirse o hablar de su esposa como de un animal? No, yo creo que ahí ya había caído de su gracia, en ese momento por lo menos, la mujer de Sansón, ¿no? Y en este comentario bíblico dice que esta expresión era una expresión vulgar en aquellos días y significaba esto de si no, como que si no hubieran dormido con mi esposa. Imagínense qué feo, ¿no? Que el esposo pues ya está sospechando de la esposa porque dice, si no haraseis con mi novilla. O sea, yo me acuerdo cuando pues yo era muy joven, así si un muchacho era novio de una muchacha y venía otro y le robaba a la novia, ah, ya me rayaste mi cuaderno, decían en ese tiempo, ¿no? Entonces aquí Sansón está usando una expresión, pues, vulgar, se puede decir. Y luego, ¿qué dice en el verso 19? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Qué cosa más terrible sucedió, ¿no? Todo ¿por qué? Pues porque hubo una mujer que seguramente no era la que Dios quería que hubiera tomado por esposa, porque pues era una mujer del pueblo enemigo, de los que los oprimían, de los que los tenían bajo su yugo al pueblo de Dios, los filisteos. Y aquí en el 19 dice que descendió Sansón a Ascalón. Este lugar quedaba de allí de donde él estaba como a unos 32 kilómetros. Imagínense, yo no creo que hayan habido vehículos como ahora, ¿verdad? O aquí no lo menciona que se subió a un caballo, a un animal y se fue. No, dice que descendió y como era un hombre tan fuerte, o sea, recorrer 32 kilómetros es como ahora un maratón. ¿Y cómo llegan los del maratón? Ya medios muertos, ¿no? Cuando caminan 40 kilómetros. Pero no, seguro él llegó como si nada, porque dice que mató allí a 30 hombres, ¿no? O sea, imagínense la fuerza que él tenía. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor había venido sobre él. Pero finalmente, como dice aquí, estaba encendido en enojo, dice, se fue a la casa de su padre sin llevarse a su mujer. Eso es notorio. En un comentario de la Biblia, dice que la mujer de Sansón fue dada a otro hombre. O sea, le quitaron a su esposa, aparte de todo, le quitaron a su esposa. Muy seguramente fue el propio padre de la mujer. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían el mando sobre las hijas, ¿verdad? El padre entonces dice que asumió que Sansón no iba a regresar, aunque él no había dicho nada de que no iba a regresar. El padre, como filisteo, no quería que su hija se casara con uno de sus enemigos, que pues era el pueblo al que tenían oprimidos los filisteos, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de Sansón? Que su historia nos deja en claro que se dejó llevar por lo que vio. Dice el 14:1, que dice que vio a una mujer de los filisteos. Entonces, en el 14:1 vio.
En el 14:3 no escuchó el consejo de sus padres. Y luego, ¿qué ocurrió también? ¿Qué hizo? ¿Qué vio? Ya vimos. ¿Qué oyó? Más bien no oyó el consejo de sus padres. ¿Y qué hizo? Se aferró a conseguir lo que él quería, a una mujer ajena a su pueblo. Y aunque Dios usaría esto para el bien del pueblo de Israel, pues eso estuvo muy mal. Entonces, nosotros, seas soltero, seas casado, seas joven, de cualquier edad, fijémonos bien lo que vemos, que vio Sansón, lo que oímos, para tomar consejo o para desoír cosas que no es correcto, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Y sobre todo, esto es bien importante, que no te dejes presionar. En el 14:17 vemos que lo presionó esta mujer a, a Sansón. Y en la Biblia tenemos montones de ejemplos de, de personajes muy notorios. ¿Qué hicieron ellos? Por ejemplo, vamos a ver a David. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? En segundo de Samuel 11:1. Esto es impresionante de que lo recordemos. Dice que aconteció, segundo de Samuel 11:1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, punto y coma. O sea, ya nos dio el contexto, dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David? Se quedó en Jerusalén. 11:2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y si quieren, por favor, subrayen. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y el siguiente verso dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, o sea, ¿qué oyó David? ¿Qué oyó? Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David vio a Betsabé. ¿Por qué la vio? Porque se había quedado en Jerusalén. Y después, aún con todo y que le dijeron quién era ella, que era casada, que era mujer de Urías, conocemos el resto de la historia. Entonces, lo que quiero atraer su atención es que vio David, qué hizo y qué oyó. Igual Lot. Lot, conocemos muy bien la historia de Lot, sabemos qué ocurrió en la vida de Lot, ¿verdad? ¿Por qué estaba él donde estaba y todo? En Génesis 13:10, después de que los pastores de él con los de Abraham se discutían y peleaban por el lugar donde estaban, dice que Abraham le dijo a Lot que no tenían por qué pelear, mejor vamos a ver dónde te vas tú y a dónde me voy yo. A donde tú escojas, si escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha, y si tú escoges del lado derecho, yo me voy a la izquierda. Y dice la Biblia en Génesis 13:10, y alzó Lot sus ojos y vio, subraya también, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué hizo? Verso 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Entonces, ya que Lot vio, bueno, escuchó, ¿qué oyó? Pues a la propuesta de Abraham. ¿Qué hizo? Vio las tierras y finalmente escogió. Y sabemos a qué le llegó eso, porque pues se quedó allí hasta que
Sodoma y Gomorra, ya sabemos el resto de la historia de Lot, ¿verdad? Entonces tenemos finalmente los ejemplos que hoy quiero dar. La historia, en toda la historia humana, el pecado más costoso que al día de hoy lo sufrimos es lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con los primeros hombre y mujer que Dios creó? En Génesis 3:1, ¿qué sucedió? Tenemos que cuidar mucho lo que vamos a escuchar. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que escuchó Eva? Pues escuchó esta propuesta, ¿verdad? Para traer duda, para traer desoír a Dios. Ahí mismo en el verso 6, cuando ya la serpiente le había dicho esto y ella se puso a platicar allí, y no, el Señor nada más nos dijo que de un solo árbol no podíamos comer, y porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, ¿qué ocurre? Oyó a la serpiente y luego vio el fruto, y acto seguido, ahí en el mismo versículo dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, de verdad esto es algo tan grande que tenemos que tomar en cuenta qué vemos, qué oímos y qué hacemos, porque siempre va a ser consecuencia, ¿verdad?, de lo que yo hice, por haber oído algo, por haber visto algo que no debo. Igual aquí a Sansón, todo esto que le ocurrió fue porque vio a donde no tenía que ver, una mujer que no tenía que ver, no escuchó el consejo de sus padres, que le dijeron que si no había gente allí en su pueblo, y finalmente sabemos al final de los días de Sansón qué le ocurrió, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo en los otros capítulos que restan de aquí de Jueces, la historia de Sansón, cómo termina. Entonces, nosotros oremos siempre y pidámosle a Dios lo que vemos ahí en segunda de Timoteo 1:7. ¿Qué dice ahí el Señor? Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, pidámosle a Dios siempre que Él nos permita tener un dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos y sobre nuestro corazón, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque el pecado puede llevarte más lejos, más allá de lo que piensas. El pecado te puede mantener atrapado más allá de lo que tú pudiste creer. Ay, no, pues nada más un poco de que yo haga esto, aquello y no pasa nada. Pero no, porque ya después el pecado te controla y te va a costar mucho más caro de lo que puedas imaginar. Y todo esto puede llevar a frustrar los planes de Dios para nuestra vida. Entonces, pues la vida de Sansón la podemos tomar como un gran ejemplo, porque aunque Dios finalmente lo usó para sus planes, pudo haber sido otra la manera de vivir de Sansón. Entonces, bueno, pues este fue el capítulo 14 del libro de Jueces, y vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, el poder escudriñar tu palabra, poderla entender
y sabemos que esto trae, Señor, bendición para nuestra vida. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.